My name is Dr. Flannery. I'm one of the pediatricians at Northfield Hospital, and I Es wanted que to talk to you. me llamo el Dr. Flannery y soy pediatra en el hospital de Northfield. Buenas noches a todas. And I just wanted to start on talking about the safety of the COVID-19 vaccines, how effective they are. Okay, y quería hablar con ustedes esta noche sobre la seguridad de la vacuna en contra del COVID y también para hablar de la seguridad y todo. And then also just the importance of getting the COVID vaccine to stop this pandemic. Y también quiero hablarles sobre la importancia de por qué todos deben vacunarse para combatir esta enfermedad. And then at the end, I can answer any questions that people have. Y al final es que yo puedo responder a cualquier pregunta que ustedes me tengan. So first I'll start with, right now there are 3 vaccines on the market for COVID-19. They include the Moderna, the Pfizer, and the Johnson & Johnson vaccine. En este momento hay 3 vacunas en el mercado que ofrecemos a los pacientes. Son la Moderna, la Pfizer y la Johnson. I'll talk about some of the Johnson & Johnson vaccine stuff that's been in the news a little bit later, but we'll just start by talking about the safety of the Pfizer and the Moderna one to start off with. Y más tarde en esta presentación voy a hablar de los problemas, de los riesgos de la vacuna Johnson, porque han salido noticias de esta vacuna recientemente. Pero ahora por ahora entonces voy a hablar solamente de la vacuna Pfizer y Moderna. And I would first start by just saying very simply, if somebody asks me, are these vaccines safe? The answer is absolutely yes. Y voy a empezar con esta idea. Si alguien me pregunta si estas vacunas son seguras y buenas, voy a decir sí, claro que sí, son seguras. The way I know this is almost 200 million doses have been given in the United States, and we are not seeing trends of problems with the vaccines. Okay. Y yo lo sé que esta vacuna es muy segura porque ya hemos dado como 200 millones de vacunas en los Estados Unidos y sabemos entonces que es segura. There is always concerns about new vaccines when they come out. And so even though these vaccines were produced faster than we usually do, the amount of people that were studied that got it were the same amount that if it had taken 5 years to develop it, the same amount of people were studied. Okay. Y yo sé que estas vacunas se desarrollaban rápidamente, ¿verdad? Por la crisis. Y algunas personas han estado como preocupados por la rapidez. Pero queremos que ustedes sepan que hemos estudiado la misma cantidad de pacientes que han recibido la vacuna y que si hubiéramos tardado más en la vacuna, los resultados habrían sido iguales. One thing I always want to tell people about vaccines is you cannot get a COVID infection from the vaccine. Okay. Algo que quiero clarificar desde el principio es que cuando una persona recibe la vacuna, esta persona no puede contraer el COVID de la vacuna. Es imposible. The other thing I always like telling people, and this is something that comes up with all vaccines, and I hear a lot as a pediatrician because I do a lot of vaccine talking, it does not affect fertility in any way. Okay. Y otro factor que del cual quiero hablar es que yo hablo mucho de las vacunas
porque soy pediatra y trabajo con los niños y hablo mucho de las vacunas con ellos y con sus padres. Y es que esta vacuna no tiene ningún impacto negativo sobre la fertilidad. The other thing people always talk about with these new vaccines, as we talk about how they work, is people worry that they're going to, because of how they work, they do not change any of our DNA. Ok. Otra preocupación que tienen los pacientes es que piensan que la vacuna va a cambiar el código genético, el DNA que tenemos todos. Pero esta vacuna no afectar para nada, no cambia nada de este código genético. All three of these vaccines work in a little bit a similar way in tricking your body into producing a protein that is on the COVID virus. Ok, y ahora voy a hablar de cómo funcionan estas vacunas. Las tres vacunas lo que hacen es que ellos engañan al cuerpo. Y para que el cuerpo produzca una proteína que está asociada con la enfermedad COVID. So that's how all vaccines work, is they trick your body into thinking you have an infection when you really don't, so that your body will remember the fake infection and be able to kill the real infection when you get it. Okay. Y estas vacunas funcionan así. Engañan al cuerpo y el cuerpo piensa, oh, que tengo COVID, que estoy enfermo. Y el cuerpo empieza a producir las fuerzas, las sustancias necesarias para combatir en contra de la enfermedad. Entonces, cuando tengamos contacto con la enfermedad, la vacuna funciona bien porque sabe que tiene que luchar en contra del COVID. So because you're tricking your body into thinking you have this infection, you can have some mild whole body symptoms after you get the vaccine. And that is normal and what we expect. Okay. Y puesto que la vacuna engaña al cuerpo para que el cuerpo piense que está enfermo, es que es muy normal tener algunas reacciones o unos síntomas después de recibir la vacuna. Eso es normal. So one of the common side effects that you'll get, that almost everybody gets, is if you're going to get a shot into your arm, it goes into the muscle, and so you're going to have some sore arm or sore muscle after you get either the first or the second dose. Totally common and expected. Okay. Uno de los efectos secundarios de recibir la vacuna, obviamente se da la vacuna en este músculo aquí, en el brazo, ¿verdad? Casi en el hombro. Y lo que pasa es que a veces el hombro, el brazo, es que se siente dolido, es que le duele, pero eso es completamente normal. Specifically, the Moderna shot actually can cause, not commonly, but we've seen it, a little bit of redness on the arm where you got the shot. Okay. So that's also a normal side effect and actually a good sign that the shot is probably working. Okay. Y lo que hemos visto con la vacuna Moderna es que causa que la piel en el brazo se ponga. So with the second dose, that is going to give your body more of a response for the vaccine, which is good, but that means that you may have some whole body symptoms after that second dose. Okay. Y hablamos ahora de la segunda dosis de la vacuna, que todos para la Moderna y la Pfizer recibimos dos vacunas, ¿verdad? Y la dosis es igual. Entonces, los efectos secundarios después de la segunda dosis son diferentes, porque el cuerpo ya es que tienen más impacto porque aumentan más las defensas del cuerpo. Pero lo que pasa entonces es que a veces nosotros reaccionamos más después de la segunda dosis y eso es normal.
So some of those side effects, and I received the Pfizer vaccine. I received it the minute we were able to get it. I was screaming for it because I knew it was safe. I trusted the science, and I felt like everything went really well. Okay. The first shot, I had a sore arm, and that was it. Ok, yo recibí la vacuna Pfizer y yo el primer momento que salió esta vacuna en el mercado, yo decía, la quiero. Yo gritaba anhelaba esta vacuna, porque yo tenía toda la confianza en los métodos científicos que habían usado para desarrollar esta vacuna. Y yo sabía que estaba segura. Entonces me la pusieron la primera dosis y nada más me dolía el brazo después. After my second dose, that was where I got more of the whole body symptoms. And so the following day, sorry, go ahead. Okay. Después de la segunda dosis, es que en ese momento tenía una reacción más en el cuerpo entero. Entonces, voy a decirle lo que me pasó el próximo día. So the day after I got the vaccine, I definitely felt for about 6 hours. And of course, I was timing it and following it closely because I knew I was going to talk about it. I had for about 6 hours, I felt really sweaty. I felt like I had a fever. I kind of ached all over. I couldn't really place where it hurt. I didn't feel well, but it was really 6 hours and then it was gone. Okay. El segundo día, el día después de recibir la segunda dosis, es que tuve síntomas y los síntomas duraron 6 horas y yo lo sé porque yo es que observaba el reloj mientras tenía los síntomas porque yo sabía que iba a tener que explicarles a todos ustedes qué me había pasado. Y lo que me pasó durante las 6 horas es que tenía como escalofríos, sudores, me dolía todo el cuerpo, pensaba que tenía fiebre y me dolía el cuerpo, pero no en un lugar específico, pero todo el cuerpo. Pero solamente duró 6 horas. Then I remembered that I could take some Tylenol and I felt way better. Entonces en un momento me di cuenta, yo puedo tomar Tylenol, acetaminophen, y lo tomé y me sentí mucho mejor. And it's totally fine to take either ibuprofen or Advil or Tylenol after the vaccine, especially if you're feeling symptoms. It won't affect the vaccine at all. Okay. Y está bien si uno quiere tomar Tylenol, acetaminophen, ibuprofen, Advil, después de recibir la dosis. Es que ayuda con los síntomas y no afecta para nada la eficacia de la vacuna. And I kind of want to go back again. You know, when the vaccine first came out, a lot of people were worried about its safety because it's new. And anything new is always pretty scary, especially when it's a shot of something into your body. Okay. Y quiero regresar y hablar un poco más de la seguridad de esta vacuna, porque se desarrolló rápidamente, ¿verdad? Y cuando hay algo rápido es que la gente está preocupada, especialmente cuando es algo que se inyecta en el cuerpo de uno. So, right when it came out, doctors, nurses, hospital staff, we were the guinea pigs. We were willing to get it right away to prove to everybody that it's safe. And I think we've done that now. Okay. Y lo que pasó es cuando salió la vacuna, nosotros, los médicos, las enfermeras, los empleados de los hospitales, nosotros éramos los conejos de India, ¿verdad? Y recibimos la vacuna para probar que es segura. And now, again, almost 200 million doses have been given. And we're still finding it's very effective, incredibly effective, and it's incredibly safe. Okay. Y ya hemos dado 200 millones de dosis y
sabemos ahora que es muy segura la vacuna, es muy eficaz. The other thing I wanted to talk about a little bit was just the importance right now of getting this vaccine. If you are offered it, say yes. That is the thing that will stop this pandemic. Okay. Ahora quiero hablar un poco de la importancia de vacunarse. Es muy importante que lo hagamos ahora. Si alguien le ofrece la vacuna, por favor, es que vacúnese, ¿no? Porque es la única manera en que vamos a combatir esta enfermedad. We really have figured out the COVID-19 is not going to go away in warm weather. It's not going to go away until we protect everybody around us that keeps getting it. Okay. Y ahora sabemos que el COVID no va a desaparecer durante el verano, cuando hace más calor. Eso no va a ocurrir. Lo que pasa es que el COVID solamente va a desaparecer cuando muchas personas alrededor de nosotros ya estén vacunadas. Now it's available to everybody. It was very confusing in the beginning when who could get it, but now anybody can get it as long as they're older than 16. Okay. Y ahora la vacuna está disponible para todos. Al comienzo es que hubo mucha confusión de quién podía conseguir la vacuna y quién no. Ahora es cualquier persona que tenga más de 16 años pueda recibir la vacuna. My wife is getting it. I have 4 children. They're not old enough to get it, but the minute it's approved, I will get all 4 of my children this vaccine because, again, it's the only thing that will stop COVID. Okay. Mi mujer va a recibir la vacuna y tengo 4 hijos y ellos en este momento no tienen, son menores de edad, entonces no pueden recibir la vacuna. Pero en el momento en que esté autorizada para ellos, todos los 4 lo van a recibir. There was another question about if you've had the COVID infection, should you get vaccinated? And the answer is yes. Okay. Otra pregunta que me hacen es que si un paciente ya sufrió del COVID, ¿debe conseguir la vacuna? Y la respuesta es claro que sí, debe recibir la vacuna. Some people, after they have COVID, can have antibodies for a long time, but that we have found many do not keep antibodies. So that means that you can get COVID again, which is why it's important to get the vaccine. Okay. Y muchas personas después de contraer el COVID es que ellos tienen estas cositas en la sangre que luchan, que dan protección, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto tiempo dura esta protección. Y es posible entonces que un paciente contraiga el COVID otra vez. Por eso necesitamos la vacuna. The other thing I wanted to touch on was the Johnson & Johnson vaccine. Okay. Ahora quiero hablar un poco de la vacuna Johnson & Johnson. This vaccine, we were all very excited about because it's only 1 dose instead of 2. Okay. Perdón. Estábamos muy emocionados cuando salió esta vacuna porque solamente se da 1 dosis en vez de 2. So 7 million doses of the Johnson & Johnson vaccine have been given in the United States so far. Hasta ahora es que en Estados Unidos se han dado 7 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson en Estados Unidos. Just recently, because we're following so closely and monitoring the safety of these vaccines, they saw a small trend where 6 women developed very rare types of blood clots within 2 weeks of getting the Johnson & Johnson vaccine. Y ahora, puesto que es que vamos como vigilando esta vacuna con mucho cuidado y ahora es que
excuse me, a clarification. So Yeah. has it been paused in the US? It's been Because paused 2 days ago. Yep, it was paused okay, 2 days okay, ago okay. because of Stop that. having that. Thank you. Mhm. Just so I'm sure of what I'm saying. Okay. Yep. Es que 6 mujeres de todas las personas que habían recibido la vacuna Johnson Johnson es que tuvieron una reacción muy rara de un tipo de coágulo en la sangre. Y por eso es que ya no vamos a dar esta vacuna por ahora en Estados Unidos. Y hicieron esta decisión hace 2 días. So less than one person out of 1 million, so 1 in a million, had the chance of this blood clot, which is a really low percentage. Ok, entonces solamente una persona entre 1 millón de personas es que tuvo esta reacción en la sangre. So it's really easy to get confused by so many numbers, but just know that the risk, we haven't yet proven a connection. There was just a pattern. Ok, y es que a veces los números nos confunden mucho en estos casos, ¿verdad? Y no hemos establecido un riesgo en cuanto a esta vacuna. Nada más hasta ahora hemos visto como un patrón, es que algo similar en algunos casos muy específicos. And when you look at the risk for this really rare blood clot, it's about the same or even less. It's 1 in a million. So it really could just be that we were watching 7 million people so closely, we're going to find those things that happen. Ok. Y esta condición en la sangre, esta reacción seria en la sangre, es que normalmente ocurre entre 1 de 1 millón de personas. Entonces, puede ser que debido que hayamos vigilado con tanto detalle todas las personas, es que lo que vimos fue una reacción normal entre muchas personas. So it was an abundance of caution that they paused it. I believe that in a week or two, when they look at the numbers and realize that this wasn't probably connected to the vaccine, they will start doing Johnson & Johnson vaccines again. Ok. Y creo que por estar súper seguros, es que ellos pausaron este programa de la vacuna. Y creo que dentro de unas semanas, la vacuna Johnson Johnson va a salir otra vez. So they're looking at that right now. But as a physician, we are very excited about this vaccine because it's much easier to store and to transport. And again, it's only 1 dose. Okay. Y es que como los médicos estamos muy emocionados sobre la vacuna Johnson Johnson, porque solamente damos una dosis, es mucho más fácil guardar y esta vacuna. And so when scientists talk about these numbers, it gets very confusing, but probably your chances of getting in a car accident are probably much higher than 1 in a million. Okay. So when you talk about 1 in a million, it's very rare. And we know that any age can get very sick from COVID infection. And definitely your chances of getting very sick from COVID are much higher than 1 in a million. Ok, y los números, como dije antes, es que los números a veces confunden, ¿verdad? Uno es que a lo mejor es mucho más probable que uno tenga accidente de coche que tener reacción a la vacuna Johnson Johnson. So even if there were a 1 in a million chance for something, it's still a better chance to get the vaccine than to take your chances in getting COVID. Okay. Y aunque sí, hay un riesgo entre una persona entre 1 millón puede tener esta reacción, pero es mucho mejor, es mucho más seguro que arriesgarse sin vacuna y si uno contrae el COVID. I think, Sandy, was there anything else that they talked about?
in the Zoom last night for the Johnson and Johnson? No, I think you Did I- covered it really well. Did I cover that okay? Yeah, racked it. Um, Yep. That was all the stuff I had. But I would highly recommend, older people die of COVID. We've proven that. The older you are, the more likely you're going to get very sick. All of these vaccines prevent 100% of severe COVID and dying of COVID. Okay. Y quiero asegurarles a ustedes que con estas vacunas es que sabemos que el COVID afecta mucho más a las personas mayores, ¿verdad? Es que se enferman mucho más gravemente. Bueno, esta vacuna va a impedir que los ancianos, los mayores, se enfermen gravemente. Y esta vacuna las personas no van a morir del COVID si reciben esta vacuna. Es que si un paciente recibe la vacuna y después tiene COVID, no va a morir. Es el 100%, se lo prometemos, que no va a morir del COVID. So looking at all these vaccines, in science and in medicine, we never say 100%. Like we never assume that it's 100%. We just don't ever do that. For these vaccines, we have proven with millions of doses that if you get this shot, you won't die of COVID and you won't get hospitalized for COVID. Okay. Y normalmente cuando hablamos de los porcentajes y el riesgo, nunca decimos en el mundo médico, nunca decimos que es el 100% efectivo, no, nunca, jamás. Pero sabemos después de estudiar todas las personas que se han enfermado, que sabemos que si uno está vacunado, uno no va a tener que estar hospitalizado y que uno no va a morir. The other thing I should probably touch on is there's all this talk in the news about the variants of COVID. So as COVID runs rampant through communities, it can mutate and become better at spreading and better at killing people. So far, these vaccines all still prevent death and severe COVID, even with the variants of the COVID that are spreading right now in Minnesota. Ok, y debo hablar un poquito de todas los variantes del COVID, porque cuando una enfermedad como esta está circulando entre la gente, es que se modifica para poder enfermarnos más fácilmente. Pero lo que sabemos hasta ahora es que si uno está vacunado, la vacuna va a trabajar, va a funcionar bien en contra de estas versiones modificadas, digamos. The other thing about the vaccines, they've already been purchased. So they're free to everybody. Like the government has already purchased all these millions of doses. So you don't have to pay for it. You sometimes through your insurance will pay just a fee to get it administered. But even if you don't have insurance, we'll just still do it. Okay. Y hay que saber que el gobierno ya compró todas las vacunas y ustedes no tienen que pagar nada, no tienen que pagar nada por recibir la vacuna. Should we go to the questions? Yeah, I think so. So this one is when a person has tests positive for COVID, when can they go back to work if they're already feeling better? So so we definitely want them to have their symptoms resolved and have no fever before returning to work. And we want them 10 days out from when the symptoms started. Okay. Y la pregunta fue, ¿cuándo puedo regresar al trabajo? Si contraje el COVID y ahora estoy en casa, pero ahora me siento bien. Bueno, es que lo que se necesita tener hay que tener 10 días primero, hay que no tener síntomas, no tener fiebre y hay que haber pasado 10 días desde la infección.
And And that's- different workplaces may have different policies there. Some may say 14 days. So it may be specific to where your location of work is. Okay. But Y for the al- CDC, it's 10 days. Ok. Y algunas empresas tienen su propia política, ¿verdad? Algunas van a decir hay que esperar 14 días después de los primeros síntomas para regresar al trabajo. Es que el Centro de Enfermedades Central de Estados Unidos, el CDC, dice que son 10 días. Okay, so if I test positive after a week, am I not contagious to other people? I would still say the 10 days Okay. to be safe. La pregunta fue si tengo el COVID, si recibo que si soy positivo, es que tengo que esperar más de una semana para no contagiarlo a los demás y hay que esperar por lo menos los 10 días. And so one of the reasons for that, and this is why COVID has been so effective at spreading everywhere, is it's one of these viruses that you can be actively spreading COVID virus to everybody around you and have no symptoms. Okay. So that not a lot of viruses do that, but it's very hard to know. I feel fine, but you could be spreading it to other people. That's why they say the 10 days. Okay. El COVID es muy diferente de otras virus porque es que nosotros podemos estar enfermos, pero no lo sabemos porque no tenemos síntomas. Pero vamos contagiando a todos los demás, pero no tenemos síntomas. Por eso es importante esperar los 10 días. What happens if I get the vaccine and I didn't realize at the time that I had COVID? That is still okay. If you know you have COVID or have been exposed, we don't want you to come get the vaccine because we don't want you to spread it to other people waiting for the vaccine. Okay. So that's one. Primero, si usted sabe que tiene el COVID, no queremos que venga al hospital o la clínica donde sea para recibir la vacuna, porque usted puede contagiar a otras personas que están allá para recibir su vacuna. Esto es el primer punto, ¿ok? Número 2. If you didn't know you had COVID and you find out later and you got the vaccine, that is okay. Ok, pero si usted no sabía que tenía COVID y recibió la vacuna, está bien, no hay problema. Some studies we've seen out of Israel think that it might help you fight off COVID. If you've already got it when you get the vaccine. If you have it currently while you're getting the vaccine. Okay. Y aún es que hacen estudios científicos en todas partes, ¿verdad? Y en Israel es que han encontrado que las personas que tienen el COVID, si reciben la vacuna cuando tienen el COVID, es que realmente la vacuna ayuda que que su cuerpo luche en contra de la enfermedad. There are a lot of vaccines that are like that if you were sick with it in the hospital, they might give you the vaccine because it's going to boost your immune system. We just haven't studied that enough yet in the United States to be doing that. But my suspicion is they do probably help with the infection. Ok. Y hay otras infecciones y otras vacunas similares. Es que si uno está en el hospital, por ejemplo, y tiene una enfermedad, a veces le dan a esta persona la vacuna porque saben que la vacuna va a ayudar con el sistema de autoinmunización del paciente. Pero es que nosotros no hemos estudiado con suficiente rigor esta reacción hasta ahora. And Diane, did we do a good job of covering the follow-up question from Donnie? Pero no me pasa nada. Nothing will happen. Okay, let's see. Yeah, it says one question is, pero no me pasa nada. Yeah, is anything gonna Nothing bad will happen. Nothing bad will no. happen. Just to make sure we're really clear. Nada malo le va a pasar a uno después de recibir la vacuna. Nada malo me pasó a mí y me vacunaron en febrero con la Pfizer.
So how does one know when one gets the vaccination? How does one know, what do you know about the symptoms of these rare blood clots? In Oh, other good words, one. what should I That's a be good one. looking for if I'm the one in the million? Right. And this is just with the Johnson & Johnson vaccine. Okay. Y ahora hablamos nada más de la vacuna Johnson y Johnson. It's the biggest symptom, or the most concerning one, is a severe worst headache of your life. Okay. La síntoma como principal es que uno tiene el dolor de cabeza más feo, más horrible, más asqueroso de toda la vida. The other one is intense abdominal pain, stomach Y pain. el otro síntoma es que un dolor de estómago, un dolor abdominal, el más feo, el más horrible de toda la vida. And so if you have any of those symptoms, then I would just call your medical provider's office, because we're getting those calls and we will walk you through it. Ok. Y si uno de ustedes, por si acaso, tiene uno de estos síntomas después de haberse vacunado, favor de llamar a su médico y ellos le van a ayudar con lo que debe hacer entonces. And if they don't have a medical provider? Going through Health Finders Okay, can okay. always help. I feel like we can always help. Okay. Y si ustedes no tienen doctor, pueden llamar a Health Finders, porque siempre hay ayuda. Ustedes nada más tienen que llamar. So when a high school student, or when a secondary student, could be junior high or high school, gets COVID, what are the symptoms? And are they the same as the symptoms that an adult would get? So that depends on the age and the person. Okay. We know that over 15-year-olds act a little bit more like adults when they get COVID, and I'll talk about that. But you can, okay. Sabemos es que la reacción de la persona depende de su edad. Sabemos que los jóvenes que tienen más de 15 años, sus reacciones son más como los adultos. Y vamos a hablar de eso en un minuto. But teenagers can range from, they can be asymptomatic. They're not as often asymptomatic or have no symptoms, but they can. Okay. Y para los adolescentes es que ellos pueden tener la enfermedad sin síntomas. No es muy común, pero puede pasar. Oftentimes they have very mild fever, sore throat, headaches, or body aches, okay. and cough. Y muchas veces es que tienen dolor de cabeza, pero los síntomas de ellos son muchos más suaves que los síntomas en un adulto. Pero tienen como dolor de cabeza, como dolores de cuerpo, fiebre, tos, dolor de garganta. Some can get a little bit more sick, but not as often as older adults do. Okay. Y algunos adolescentes se pueden enfermarse más, pero no como los adultos. So because they don't get that sick and they're teenagers, that means they just spread it a lot easier to everybody else. Okay. Y puesto que ellos no se enferman muy gravemente o no tienen síntomas, ¿verdad? Y son adolescentes, es que ellos andan por aquí, por allá, infectando a todos, ¿verdad? So that's why it's important that even though teenagers aren't dying as often from COVID, they're spreading it to people who could get really sick, okay, including everybody on this Zoom call. Okay. Y lo importante recordar es que aunque los adolescentes no se enferman gravemente, ellos pueden infectar a los demás que sí van a enfermarse gravemente, como todos ustedes que están hablando y escuchando a nosotros ahora. So that's why this summer, the Pfizer will likely be approved for for everybody 12 and up. And so I'm hoping to do a big push to get all the teenagers
and vaccinated so we can slow the spread and prevent these new outbreaks we keep having. Y ojalá que la Pfizer esté autorizado este verano para los adolescentes que tienen 12 años o más. Y lo que voy a hacer yo este verano es tratar de, vamos a empezar una campaña para vacunar a todos los adolescentes, porque así, esta es la manera en que vamos a triunfar sobre el virus. Is it true that the people that have already had COVID, is it true that they can become sick quicker with one of the variants? Does that make And sense? Diane, will you say it in Spanish again for those who Oh, are I'm sorry. listening in Okay. Spanish? That would be great. Thank you. Es verdad que las personas que ya les dio el COVID que pueden contagiarse más rápido con la otra variante. Even after you've gotten COVID, we have seen cases where you can get COVID again. It isn't certain to be worse, but the variants for everybody are often worse. So it's not because you've had COVID before that you get worse, it's because it's a variant. Ok, es que muchas personas que han tenido el COVID, es que hay personas que se infectan de nuevo y tienen el COVID de nuevo, pero no, muchas veces los síntomas no son peores. Lo que pasa es que si uno contrae la variante, sí ellos pueden tener síntomas peores, pero eso es porque es la variante. No tiene nada que ver con el hecho de que la persona tenía COVID antes o no. Yo saqué mi cita, eso tiene que ver con la línea, con sacar una cita. Yo saqué mi cita en línea por hace 3 semanas, pero no me han llamado todavía. ¿Cuánto tengo que esperar? So I made my appointment online 3 weeks ago, but they still haven't called me. So how long do I have to wait? Is this for the vaccine, to get the Yes. vaccine? I'm assuming so. I know at Northfield Hospital, we are working through our wait list. Okay. I don't know for sure when it will be, but but Betsy might be able to help with that question. Okay. Es que yo trabajo en el hospital de Northfield y yo sé que en este momento vamos por la lista de espera, entonces no sé exactamente, pero vamos a hablar con Betsy para ver si ella nos puede ayudar con esta pregunta. Betsy? We contact people on the wait list in order of risk factors. So we look at age, health conditions, and essential workers when we're offering appointments. Okay. Betsy dice que el hospital tiene su lista de espera, ¿verdad? Y ellos contactan a las personas según ciertos factores. La edad de la persona, si tiene ya condiciones de salud, o otros factores de riesgo. And the number of appointments we have to offer depends on the amount of vaccine we have at any given time. Okay. Y el número de citas que tenemos para recibir la vacuna puede variar mucho porque depende de cuánta vacuna nos mandan. And one last thing, the wait list form asks for health information, and it also asks for essential worker status. And it's important to fill out that information because that helps us know where to prioritize a person on the wait list. Okay. Y cuando ustedes se ponen en el wait list, en la lista de espera, en este formulario hay cierta información que ellos les van a pedir, favor de llenar esta información que tiene que ver con su historia médica y tiene que ver si usted es un trabajador esencial, porque si es trabajador esencial o tiene condiciones médicas, eso va a determinar dónde está uno en la lista de espera. One last point,
We Sure. encourage people to look for other options through Okay. the state's vaccine connector, and I'll put that URL, that link in the chat. Ok. También es que les recomendamos a ustedes, a todos los pacientes, que busquen la vacuna en varias partes, ¿verdad? Y hay un sitio web donde ustedes pueden ver donde ofrecen vacuna. Y voy a poner el sitio web, la dirección, el domicilio en la pantalla para ustedes. Ok. Ok, entonces, esta pregunta. Okay, that one. Okay, I don't see any more Okay. questions. Do you see any more? There was one that came just to me. Did you address, Dr. Flannery, already the amount of time after receiving the Johnson & Johnson vaccine? About when might people see It's symptoms of a within the blood first clot? 2 weeks. First 2 weeks. Mhm. Okay. So You Diane, need me to translate that? I was Yeah, just it's gonna say you that see the reaction from the Johnson & Johnson, if it's real, you see it within 2 weeks after getting the vaccine. Okay, so it doesn't have, just so I understand this, it doesn't have the same kind of reaction that you would get like the next day. No, it's clots. most Okay. of these that have been seen. Sorry, we're talking about just the blood clot. The blood clot issue, in the 6 people it happened within 2 weeks of the Okay. shot. What about other symptoms afterward? Is that what she was referring to, Sandy? Like general symptoms like body oh, ache? she was specifically asking about those symptoms related to the blood clot, that some of those severe headache and like how Oh, soon okay. after the So it's within 2 vaccine. weeks. It's only been seen in women, and it's only been seen in women 18 to 48. Ok. Es que para responder a la pregunta sobre si voy a tener reacción como coágulo de sangre a la vacuna Johnson & Johnson, ¿cuándo va a ocurrir este coágulo? Y va a ocurrir en las primeras 2 semanas. Esto del dolor infernal de cabeza y el dolor infernal de estómago. Pero hay que saber que esta reacción solamente ocurre en la mujer. Solamente ocurre en las mujeres que tienen entre 18 y 48, 48 you said, y 48 años. Y es solamente una mujer entre 1 millón de personas. And again, that was 6 women out of 7 million. Is that 7 million women or 7 million people? 7 million doses, but it was only Okay. 6 people out of 7 million. Okay, okay. Y la reacción, el coágulo, solamente ocurre lo hemos visto entre 6 personas, entre 7 millones de dosis. So that's essentially 6 people out of the population of the entire state of Minnesota, North Dakota, and South Dakota. Ok, y si ustedes conocen la geografía, es que estas 6 personas, 6 mujeres son que tienen el coágulo, es que entre 7 millones de personas, o la población de Minnesota, de South Dakota, y what was the third state, excuse me? And North Dakota. Y de Dakota del Norte. Just to give them an idea of how many 7 million is. Y eso es para darles una idea de cuántas personas son 7 millones. Muchas, ¿verdad? Why don't I share the Yeah, homepage here? que and ella then- va a poner lo que es el website que va directamente a la lista de espera en español. See that? O pueden llegar, como ella está diciendo, aquí arriba, donde dice COVID-19 Vaccine Information. Van a hacer clic ahí. Ok, y van a bajar. Y van a hacer clic. Aquí están las 5 idiomas. Entonces, hacen clic ahí. Ok, y ahí empiezan. Van a poner el mes, la fecha y el año. Y después ahí mismo, no tienen que poner la edad, ese sale automáticamente. Y cuando, por ejemplo, yo puedo poner el mío.
si se deja. So, Sherry, should I enter something? Maybe you do here? it. Yeah, so you pick that, like, yeah, just pick a date and then make it like 50 or something. Okay, so ella puso que tenías esa fecha y salió 57. Ahí tienen que ser residente de Minnesota, Wisconsin. No residente, mucha gente dice, no soy residente legal. Eso no tiene nada que ver aquí, nada más que vives en Minnesota o Wisconsin. Ok, si las personas tienen miedo de decir si soy residente o legal o no, eso no tiene nada que ver. Aquí van a poner nombre y apellido si tienen 2 apellidos, que añaden las 2 apellidos, la dirección, y si tienen más, usualmente solo es la primera ciudad, Northfield o cualquier ciudad que viven, que es dentro de nuestra condado, y hasta Lakeville y Farmington también, y parte de hasta Lonsdale y eso están incluidos. Tienen que poner dirección correo de electrónico. Si no tienen dirección de correo electrónico, nada más, could you put in there X? Yep, that right here. 2X y pongan eso y tienen que confirmarlo si no tienen dirección de correo electrónico o no quieren poner. Nada más, ahí está la dirección que dice si no tiene una dirección de correo electrónico, utilice. Porque mucha gente no tiene correo electrónico. Después, teléfono de casa, tu teléfono móvil o celular pueden ser el mismo número. Y yo recomiendo que ponen llamada telefónico. Pusieron texto porque pues aquí pueden mandar texto del sistema Luma, pero nosotros, yo y Rachel, personalmente vamos a estar hablando a las personas en la lista de espera en español. Vamos a estar llamando personalmente ahora, apenas esto empezó hace una semana, que nosotros estamos hablando a las personas de habla español para poner la cita de la vacuna después que están en la lista de espera. Aquí ya van a tocar sí o no si tienen alguna condición médica. Can you put yes? Ok, y aquí van a apuntar si tienen alguno de esos condiciones médicas. Y solo tienen que uno. Después de uno ya no puedes, sabes que no he tenido nadie que ha tenido más que uno todavía. Pero we want to try to put like the diabetes and then another one like obesity. O sí pueden poner más que uno. ¿Ok? Y de ahí ya no tienes que poner, la segunda pregunta era si era trabajador esencial, pero como ya se calificó aquí debajo de condiciones médicas, ya no vas a ver la pregunta de condiciones médicas. Sandy, can you go back up and put no now? Ok, si pones no sobre condición médica, entonces sale la pregunta si cumples con las pautas esenciales para los trabajadores. Can you put sí there? Y ahí hay una lista de cosas que según son trabajadores esenciales. Pero si usted, por ejemplo, tengo personas que dicen que hacen housekeeping, limpieza en alguna fábrica o limpieza como de casas o limpieza en algún lugar, aquí abajo en el otro pones eso. Porque esto por alguna razón en la primera lista que decidieron acá, no es uno, pero sí es esencial porque pues obviamente trabajan en esos lugares, todos esos que están listados arriba. O si tienen otro trabajo que crees o que le han dicho que es esencial, ahí la pueden apuntar. Y de ahí cuando elegimos las personas, tenemos un prólogo para escogerlos. Pero si son uno de esos, ya cuando recibimos la lista, la vamos a hablar a la gente. Ok, y después, we can go down a little bit now. Tiempo aproximado necesario para viajar al hospital si le llaman. Eso significa, por ejemplo, el viernes tenemos una clínica de vacunas y tienen 6 vacunas disponibles que las tienen que usar porque una vez abiertas, una vez puestas en las jeringas, las tienen que poner a las personas o tirarlas, que no hemos tenido que hacer todavía y no quieren. Entonces, buscan personas o van a la lista de espera y hablan a las personas. Por eso la pregunta en cuánto tiempo puedes llegar si te llegan a llamar. Y ahí puedes escoger de los 4.
No importa si es 10 minutos o 30, para ellos es igual porque siempre estamos aquí como una hora más de cuando cierre la clínica. Ok, aquí necesita servicios de intérpretes y por favor, si creen que necesitan servicios de intérpretes o serán más cómodos recibirlos, pongan que sí. Si vienen y por alguna razón uno de nosotros no estamos, tenemos los iPads o puedes traer otra persona con usted o pueden informar, pero hay una hoja, un waiver. Si no usan nosotros, yo o Rachel, o tenemos otros que vienen a veces también, los que están trabajando ese día, o no usen el iPad, tienen que firmar el waiver. Si traen otra persona arriba de la edad de 18 años. ¿Ok? Y esto es para más que todo la gente mayor o que tienen discapacidades. Queremos saber si necesitas ayuda para salir de su vehículo o entrar al edificio. Si no, no tienen que tocar nada ahí. Okay, go back. And then tienes que marcar estoy de acuerdo. ¿Ok? Y después van a tocar enviar formulario. Y a veces sale esa cosa del iRobot que dice que sale, a veces va directamente y a veces sale, escoge las fotos que tienen carros. No sé si le han visto en alguna otra cosa anteriormente. Es un poquito difícil escribirlo, describirlo, pero es como otro para asegurar que no es un robot. Como por ejemplo nos sale a nosotros a cada rato porque cada día estamos usando la misma página de nuestras mismas computadoras, entonces sale a cada rato. Sí, entonces si estás escribiendo una persona, 3 personas en su familia, puede ser que te sale esa segunda seguridad antes que se envíen el formulario. We can't really send that now. No podemos enviarlo ahorita porque no hemos llenado el resto de la información. ¿Alguna pregunta? ¿O está claro? Nice work, Cherise. No questions. That's impressive. Ok. Pero quieres que sepa y para la comunidad, nos pueden hablar directamente, pueden para ayudar a las personas a inscribir en el website o si hay personas en su grupo que ayudan personas a inscribirse en el website. Pero el prólogo ahorita es que antes era un poquito diferente, pero ahora han puesto que tienen que estar en la lista de espera y después le hablamos por teléfono. Sandy, Okay. would you mind putting that page back up, just the home page, and we can show where that toggle button is at the bottom where people can translate the whole website? Oh, ok, que va a poner el sitio web regular del hospital para que pueden ver dónde es al fin de la página, the bottom of the page. Para que cualquier página en que están, nada más hacen clic en español y toda esa página se traduce ya a español. Pero el problema es que aunque teníamos la lista de, ahí está, ahí ahora sale ahí español, pero en la primera página no pudimos poner la lista de espera original porque algo sobre lo que son los sistemas. Por eso tuvimos que construir otra lista, aparte de la de inglés, en las 5 idiomas. And also, would you mind, sorry for interrupting, would you mind scrolling down just a little bit, Sandy, and show where there's a FAQ on that page too that's got a lot of information in it? Ok, hay muchas informaciones también sobre las diferentes vacunas ahí al fin de la página para que las personas pueden leer a su gusto. Am I showing the right thing? Yep. Yeah, perfect. Any other questions? Que hemos trabajado muy duro en tratar de traducir todo lo que es del COVID. Cherise, ¿las personas de Fairmont también pueden agarrar la vacuna en Northfield?
Claro, claro. Cualquier persona de lo que es, the question was if people from Faribault could get the vaccination in Northfield. And I said, definitely. Todo lo que es lo que es el, Betsy, do you know the whole area? Yeah, people, anybody from in Minnesota or Wisconsin can sign up on the wait list. Right now, we're serving people in our service area. So Okay, all of what's the our service area? all the communities where we have clinics is where we've started. So Northfield, Lonsdale, Faribault, Farmington, Lakeville. Okay. ¿Estaban escuchando a ella? ¿Pueden escuchar a ella? Que dijo Lonsdale, Faribault, Lakeville, Farmington, todo el aire donde están nuestras clínicas. Faribault, Lonsdale, Farmington, Lakeville, Northfield, todos pueden inscribirse. Actualmente cualquier persona de Minnesota y Wisconsin puede inscribirse en nuestra website, pero vamos a estar en nuestro servicio local primero y de ahí vamos a expandir más adelante. ¿Está claro eso? One last piece of information that we're sharing with folks is about the state website, the vaccine connector. Do you, Jen and Natalia, do you guys want information on that also? Que una cosa que estamos compartiendo es que hay otro lugar para el estado de Minnesota que se llama Vaccine Connector, conector de vacunas. ¿Quieren esa información también? Por si acaso por alguna razón alguien no puede recibirlo en nuestro servicio local, la pueden dar a alguien afuera que según es un lugar donde te ponen su información y te conectan donde pueden recibir la vacuna. Yes, they would like that. Oh, you got it. Can also can someone please also share the Northfield website? I think people are asking where can they find what was just shared? I think Threw it in the way chat, up at the very Natalia. top. I just Way threw it up at in the top too. of the chat. It's go to the very top of the chat. Arriba del chat, la primera cosa que Sandy puso es el website de la lista de espera en español. La primerita cosa que salió en el chat. Pero podemos ponerlo otra vez. I think it got lost because people are commenting. Okay. Sandy, could you put that up again? That's the, I The don't know one if I that's can- directly to the wait list. Yep, directly Yep. to the wait list in Spanish. It was the Perfect. very Yep. first thing you posted. Yep, just put it in. Okay. So here's just a little, if you're ready for it, a little information about Vaccine Connector. This is run by the state of Minnesota. Everybody who lives in Minnesota who's 16 and older can register there, and it will give you information about other vaccine options around you. Ok, que dice que todas las personas 16 años y mayor, es un poquito más de información sobre el Vaccine Connector que Betsy puso en el chat, el sitio web, que todos pueden registrarse ahí y se sale donde pueden recibir la vacuna. ¿Alguna pregunta más? Sí, alguien dijo que sí es recomendable que una persona vaya a ponerse la vacuna sola o recomendable que vaya con alguien más. Okay, I'm wondering if that's something, they're saying if it's recommended if the people should go alone for their vaccine or if they should bring somebody with them. I can answer that a little bit. It's okay to go alone. Some people, for example, older people will have a caregiver bring them. If somebody needs assistance to come through for their vaccine appointment, we ask just one person to accompany them. Okay, lo que es que puedes venir sola para la vacuna, pero obviamente si hay alguien que quiere traer a alguien más con ellos, pueden. Y si hay alguien que necesita ayuda, que está en silla de ruedas o necesita ayuda, estamos limitando a una persona que venga con esa persona para ayudarles
movilizarse por la sesión de vacuna.